he sido abandonado acá. Vamos a ir un poco ahora con la presentación de lo que íbamos a hablar. Vamos a hablar de esta forma en que reaccionó Trump ante los comentarios de Putin. Bueno, que está polémica por lo que estoy viendo. Hay mucha gente que dice, bueno, no, acá el problema es que Trump está rompiendo con Putin. Puede ser una posibilidad, puede ser que a Trump le estén doblando el brazo, pero también puede ser otra cosa, que de alguna manera lo esbozó Ivonne en el comienzo de la charla, donde fue de alguna manera una posibilidad que esbozaba en la presentación de Ivonne, ¿no? Trump dijo, en realidad, y esta fue la frase de la polémica, se ha vuelto completamente loco. Se ha vuelto absolutamente loco sin ninguna razón, olvidándose que había una razón. ¿Por qué Rusia ha hecho ese ataque tan importante sobre Ucrania este fin de semana? Bueno, porque a pesar de haberse quedado sin municiones, como decían, y sin capacidades logísticas, como lo decía la propaganda de la OTAN, se calcula que 764 drones fueron interceptados sobre el territorio ruso. Y hubo un hecho también bastante más grave, ¿no? El helicóptero que transportaba a Putin en una visita que estaba haciendo a la región de Kursk. El Kursk es, bueno, es la región donde las fuerzas ucranianas invadieron Rusia hace algunos meses atrás y fueron desalojados. Bueno, ese helicóptero quedó atrapado en medio de un ataque de drones, ¿no? Un ataque masivo de drones. Y eso evidentemente, bueno, también contribuyó al malestar. Entonces, tal vez habría que explicarle a Trump algunas de las razones por las cuales suceden las cosas que suceden, ¿no? No fue que Putin enloqueció sin ton ni son, sino que en realidad estaba respondiendo a este salto de calidad de las acciones de Ucrania, que tiene alguna razón, tiene que ver con la destrucción del proceso, la destrucción del plan que tenía la OTAN y la forma ya desesperada de tratar de forzar una negociación con Rusia, negociación a la cual Rusia no se opone siempre y cuando se contemplen determinadas normas de seguridad. Desde el principio lo que acá se está discutiendo es otra cosa, y a medida que la guerra va avanzando y que avanzando la guerra se va produciendo algo que es bastante obvio, que es la derrota ucraniana, y junto con Ucrania la derrota de la OTAN, lo que se da naturalmente entonces es que Rusia empieza cada vez a requerir más cuestiones que tienen que ver con su seguridad, ¿no? Y ya se habla que ahora ya no son 4, sino son 7 los oblast que Rusia plantea recuperar. Rusia, como dijimos alguna vez, va a recuperar todos los que son de habla rusa y va a garantizar que Ucrania sea un estado al menos neutral y que desaparezca el gobierno de Zelensky, no solo Zelensky en sí, sino la camarilla que lo rodea y que es la que ha llevado a cabo este modelo real. Entonces, la explicación, bueno, quedó bastante clara entonces sobre por qué razón respondía Rusia, cómo lo ha hecho, y la idea de se ha vuelto completamente loco, que esposa Trump, bueno, de alguna manera tiene esa respuesta, ¿no? Dijo Trump, no estoy contento con lo que hace Putin, estamos en plena conversación y él está lanzando cohetes contra Kiev y otras ciudades, no me gusta nada, ya veremos qué hago. La realidad es que Trump también se está dando en realidad creo que un baño de realidad, y no importa demasiado si Trump está contento o no con lo que hace Putin, o sea, por eso yo muchas veces les decía, no se confundan con Putin. Había mucha gente, yo tengo algunos amigos que se preocupaban, decían, no, porque Rusia va a ceder todo, porque Rusia está siendo engañada, porque otra vez va a pasar lo de Mix. Y bueno, nadie puede asegurar nada, ¿no? Pero daba la sensación que no, que esto no era tan así. Que Rusia en realidad sí sabía que era lo que estaba pasando, Rusia sí iba
en un sentido, pero lo que Rusia intentaba era no hacer más olas de las necesarias, que Putin en realidad no tenía ningún interés en chocar personalmente con Trump, que trataba de aflojar las cosas como para que Trump pueda salir del conflicto. Esas son las reglas de juego. Y por eso Putin, a medida que va ganando la guerra, va forzando cada vez más las posiciones. Es obvio, el que va ganando va marcando reglas y el que va perdiendo. Es muy difícil que haga lo que intenta la Unión Europea, o sea, poner condiciones como si se ganara la guerra, aún perdiéndola. No funciona eso. El que gana pone la historia de la humanidad es así. El que gana pone las reglas. El que perdió es el que las obedece. No se puede perder la guerra y tratar de imponer guerras nuevas. Y Trump hizo algo que es interesante, que no solo fue la crítica a Putin, que es lo que se quedaron en general la mayoría de los medios occidentales, sino que también criticó a Zelensky. Y esto es lo también que de alguna manera funciona como balance. Él dijo que Zelensky no le hace ningún favor a su país con sus palabras. No me gusta y más vale la pena que pare. Y volvió a insistir en que no es la guerra de Trump, no es la guerra de los Estados Unidos. Si uno esto lo mira desapasionadamente, por fuera de la propaganda, ¿cuál sería el planteo lógico? Y parecería que el planteo lógico tiene que ver con que Trump está tratando de desligarse de todos los problemas. Si uno lo ve, como decíamos, abstrayéndonos de la situación, Trump está diciendo, bueno, ni Putin quiere negociar, ni Zelensky quiere negociar, ¿qué estoy haciendo yo acá? La opción que barajan muchos medios occidentales es, entonces como castigo vamos a poner sanciones, vamos a jugar con la Unión Europea, contradice el plan mayor del Make America Great Again, que es el que intenta hacer Trump. Entonces, dada esas circunstancias, parecería que no es el camino que va a elegir Trump. Pero bueno, esto vamos a verlo ahora un poquito más detallado. Hubo algunas otras cuestiones que también son importantes. Lavrov dijo que esto en realidad tiene que ver con un boicot que están haciendo en Bruselas contra las conversaciones de paz. Él dijo que algunas naciones europeas, esto es textual, lideradas por el Reino Unido, Alemania, Francia y líderes de la Unión Europea, o sea, Bruselas, apoyan a Kiev y quieren que el conflicto continúe y son los que tienen cierta responsabilidad en el ataque de drones. La Unión Europea y el Reino Unido están alimentando activamente el conflicto y alentando a Volodymyr Zelensky y a su gobierno a continuar el derramamiento de sangre, dijo Lavrov. Inclusive sus llamamientos a un alto el fuego inmediatamente e incondicional disimulan el deseo de seguir bombardeando Ucrania con armas, dijo Lavrov, ¿no? Y que han apostado en realidad toda su relación a arrastrar a Europa a una guerra contra Rusia para facilitar la militarización de Europa, advirtiendo además que los gobiernos occidentales planeaban destinar enormes sumas de dinero a ese objetivo. Bueno, Lavrov lo que está diciendo es lo que nosotros venimos explicando desde hace un tiempo. Estas son las razones reales que se esconden detrás de la Unión Europea, que desde el primer momento dijimos no está nada contenta con el plan de paz. La Unión Europea, los británicos precisamente detrás, son quienes empujan la guerra. Estados Unidos quiere terminar con esta guerra, pues es una guerra que no le conviene a los intereses de Trump, de los Estados Unidos de Trump, porque todo esto, vuelvo a insistir con algo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo, no puede ser entendido si no hablamos de dos modelos en Occidente enfrentados. El modelo de Trump es un modelo proteccionista y es un modelo que dinamita el globalismo y por otro lado el modelo de lo que es el globalismo básicamente financiero, que hace largas cadenas de producción aprovechando las distintas condiciones que hay en cada país, estructura
esto de manera que los países responden a los intereses de las corporaciones. Una corporación dice vamos a fabricar autos y vamos a hacer esta cadena logística. E involucra un montón de países y esos países son reducidos a ser meros proveedores de mano de obra e instalaciones de decisiones políticas que toman las corporaciones. Ahora, ese hecho es lo que marca la distancia, porque Estados Unidos con Trump pretende ahora otra cosa, pretende fijar la cadena dentro de sus territorios, quiere producir dentro del territorio estadounidense. Son dos modelos enfrentados entre sí. Por eso el enemigo grande para Trump es precisamente el globalismo europeo. El globalismo que representa a los demócratas, pero que ahora se enfoca en Europa. Putin tiene un modelo que no interfiere con esa mentalidad de Trump, e inclusive China se puede negociar para que no lo haga tampoco. El problema son precisamente aquellos que están en Europa, y esos son los grandes enemigos de Trump. Ahora, ¿cómo salir de una situación de décadas de un frente unido occidental contra Rusia, demonizando a Putin? Tal vez los que estén escuchando este canal en su mayoría simpaticen con Rusia y con Putin y con las ideas rusas, ¿no? Y esta nueva concepción de valores que se opone a la de Occidente, que no es nueva en realidad, es la concepción tradicional. El problema es que no en todo Occidente pasa esto. Buena parte de la gente que vive en Occidente, sobre todo en los países europeos, simpatiza en realidad con otras ideas, las ideas woke, y considera a Putin como básicamente una amenaza tanto para los derechos humanos versión woke que hay en Europa, como para los intereses y la seguridad europea. Cierto o no cierto, están convencidos que es así, que Putin va a invadir Europa. Entonces, ese es el marco en el que se tiene que mover Trump. Trump tiene que sacar a Estados Unidos de ese conflicto, pero cuando la mitad de los estadounidenses apoya a Zelensky. Porque por la enorme propaganda que son los demócratas y la otra mitad, los republicanos que lo votaron a Trump, no todos están convencidos. Algunos quieren salir, pero hay otros que están ahí. Acuérdense, personajes como Graham, que están tratando de aumentar la presión. Y la idea que decía Ivoni, que raya en lo absurdo, de seguir aumentando la presión económica sobre Rusia, parece el único argumento que tienen. Pero en realidad yo creo que los propios europeos y los propios demócratas que pugnan por eso, saben que eso a esta altura del partido es infructuoso, que no va a dar ningún resultado para destruir a Rusia. Lo que están tratando de generar son las condiciones para una guerra con Rusia, que es otra cosa. Ese es el objetivo. Claro, como Trump está con estas idas y vueltas, necesitan apretar al máximo para descarrilar el proceso de paz que intentaba hacer Trump, que Zelensky no puede aceptar, dado que su posición era una limpieza étnica en Ucrania, y no solo no consiguió la limpieza étnica, sino que perdió buena parte del territorio, las zonas más ricas inclusive, y Putin que responde en realidad a otros intereses. Y la visión de Putin siempre, desde el principio, tenía que ver con la seguridad de su país, donde Ucrania básicamente es un tablero donde se juegan otras cosas. Es un capítulo, una batalla de una guerra mucho mayor y más grande. ¿Qué es esa la visión de Putin? Por eso no hay forma de solucionar esto, porque si a Putin vos no le solucionás los problemas de seguridad de Rusia, no bajás la agresividad de las repúblicas bálticas, de Polonia, de los países escandinavos, del Reino Unido y de Francia principalmente, alguna más que me estoy olvidando, Rusia sabe que va a ir a una guerra. Se le están diciendo abiertamente que se están armando y que van a gastar más de 800 mil millones de euros en armas y que van a ir a una guerra en los próximos 5 años con Rusia. Es obvio que si él está ganando la guerra en Ucrania, va a tratar de seguir ganando la guerra en Ucrania, porque en realidad la guerra real es otra, lo que es una batalla apenas, lo de Ucrania, ¿no?
A todo esto hay algunas señales. Rusia y Ucrania finalmente terminaron de completar ese intercambio de prisioneros, es un número récord, y parecería esto una buena señal, pero que en realidad queda un poco opacada ante lo que se está viniendo. Eh, yo creo que hay que comprender que hay una nueva diagramación del mundo y ese plan del globalismo que yo decía, ruptura de cadenas y demás, va a ser complementado también con el desembarco de una tecnología que va a cambiar nuestra vida, que es precisamente la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque va a tomar decisiones y va a reestructurar las formas que conocemos, tanto de comercio como las formas laborales, en un plazo relativamente breve, en una década, no mucho más que eso. El impacto va a ser muy profundo. Les doy un ejemplo más, después por ahí haremos otro vivo hablando del tema más en profundidad. Emiratos Árabes Unidos ha anunciado que va a utilizar la inteligencia artificial para redactar leyes en su país. Y de hecho, no solo va a redactar leyes, sino va a revisar todo su andamiaje jurídico previo por los programas de inteligencia artificial, porque esos programas de inteligencia artificial van a optimizar el funcionamiento del Estado. ¿Se acuerdan cuando hace algunas semanas decía, bueno, pero tarde o temprano la gente va a votar por un programa de inteligencia artificial? Bueno, ahora ya Emiratos Árabes Unidos, que podríamos decir que no tiene la tradición republicana más afianzada y que, bueno, están acostumbrados a una democracia, a una monarquía donde hay un mandamás que dice esto es así y más o menos es como funciona el país. Bueno, eso va a empezar a pasar en Occidente también. En Occidente, lo que conocemos, el presidente va a quedar sujeto a las capacidades de la inteligencia artificial y el Parlamento empieza a mostrarse obsoleto, porque si quiere redactar leyes, la inteligencia artificial tiene mucho sentido tener tantos diputados que después se dan vuelta cuando les ofrecen unos pesos, que hay muchos problemas de corrupción, de gasto de dinero sin sentido, leyes hechas a medida de algún grupo poderoso y demás. Todo esto se va a poner en discusión y vamos a tener una reconfiguración. ¿Quién va a ganar? El que logre darle el sesgo a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a actuar en función de lo que vos programes. Si vos querés una inteligencia artificial para que los más ricos terminen siendo más ricos con una inmensa mayoría de pobres a los cuales vamos a eliminar, vamos a tener un sesgo y vamos a tener una forma de legislar y una forma de luego ejecutar lo que se legisló. O si vos pretendés una sociedad de otras características, eso también se va a reflejar en la legislatura. Puede ser bueno o malo, depende qué es lo que sea. Ahora Emiratos Árabes Unidos acaba de dar el primer paso y explicar eso. Y eso es lo que en definitiva se está discutiendo a nivel mundial. Cuando vos termines de hacer este giro, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a programar y vamos a trabajar cada uno en función de los intereses nacionales, en los intereses nacionales en función de tener una igualdad social, en los intereses nacionales a favor de una élite, en los internacionales intereses globales con una mayoría empobrecida, o simplemente donde haya una élite transhumanista y donde el resto esté de más y tenga que desaparecer. Bueno, eso es lo que se empieza a discutir. Eso es lo que está en el fondo subyaciendo detrás de esto. Por eso Putin ha dicho, la inteligencia artificial es la herramienta. Quien domine la inteligencia artificial en los próximos años va a poner las reglas del mundo. Pero bueno, eso es lo que hay en el fondo de toda esta discusión y por eso se entremezclan muchas líneas de análisis que si no las contemplamos todas juntas, nunca terminamos de entender el por qué son las cosas, por qué las cosas pasan como pasan. Y volviendo al tema central de qué es lo que está haciendo Trump en realidad, podemos desarrollar algunas hipótesis, ¿no? Primero, Trump, ¿qué hace? Trata de actuar sobre la percepción pública. Se desmarca públicamente de Putin, da un giro
hace una posición tradicionalmente conciliadora con Rusia, pero simultáneamente ataca a Zelensky, en lo que trata luego, después de balancear con lo que ahora acaba de hacer. Entonces, Trump sabe que necesita mantener un cierto equilibrio para poder actuar. La narrativa entonces del Putin que está loco puede servir en un modelo para que la inteligencia occidental lo utilice como un movimiento para volver a presionar a Trump, básicamente para que el Estado profundo diciéndole, ven, Putin es esto, Trump está absolutamente loco, no se puede negociar con un loco. Acuérdense que siempre que uno quiere descalificar a alguien lo va a tratar de loco, porque no hay nada, con alguien racional se puede negociar, pero con un loco, ¿qué vas a negociar? Bueno, ese es el problema y por qué se necesita llevar a Trump a esa conclusión. De esta manera, Europa lo que conseguiría es intentar prolongar la guerra y empujar a Estados Unidos que intervenga por tener una cuota de responsabilidad. Estados Unidos no puede abandonar al mundo en estas circunstancias y entonces necesita ir hacia adelante. Esto es lo que señala entonces Lavrov. Lavrov cuando dice que el Reino Unido, Alemania, Francia y Bruselas apuestan a una guerra prolongada y que son los que están impulsando los ataques de drones, bueno, va por ese lado, está avalando esta teoría, es lo que está denunciando Rusia. Y el silencio de Washington, que denunciaba Zelensky, va en el mismo sentido, aumentar presión sobre Trump para que actúe. Por eso es que Trump reacciona como reacciona. Bruselas en realidad intenta consolidar un frente activo que garantice hacia Ucrania suministro de armas y recursos y evitar que Trump se pueda retirar de la OTAN y reduzca el compromiso militar. Eso es lo que está buscando. Es muy curioso la actitud europea porque, bueno, reclama un tutelaje de Trump porque son conscientes que todo el otro plan llevaría mucho tiempo, muchos recursos y Rusia no ni siquiera les va a dar esa posibilidad. La única posibilidad de enfrentar a Rusia es con Estados Unidos de lado. Por otro lado, si Trump se persigue como indiferente al conflicto, podría entonces enfrentar una campaña de desprestigio coordinada. Y este es el gran temor que tiene en Estados Unidos Trump. Y es el temor histórico. ¿Qué puede ser lo peor que le pase a un presidente de los Estados Unidos? Que lo califiquen de débil. En Estados Unidos lo peor que puede pasar es que el presidente tenga imagen de ser débil y que es llevado por delante por la amenaza rusa. Bueno, si Trump básicamente pierde esa posibilidad, se desprestigia siendo calificado como una marioneta de Putin, eso lo puede desgastar, puede producir un impeachment, puede producir que pierda las elecciones intermedias y básicamente peligrar su poder para permitir el ascenso de otros grupos. Y un detalle que me parece también que se está hablando muy poco, pero que es necesario volver a poner arriba de la mesa, que es la actitud de los mercados financieros y las élites financieras globales en general. Cada medida de Trump fue acompañada por descensos, caídas de las bolsas, de los mercados financieros, mientras que cada aumento de tensión en Ucrania o cada medida que Trump tuvo que retroceder fue festejada con aumentos. Nosotros los que vivimos en la Argentina conocemos cómo es esta mecánica. Cuando los gobiernos hacen cosas que favorecen a los mercados financieros, a los especuladores financieros, los mercados suben. Cuando los gobiernos intentan tener medidas que son más nacionalistas, que ponen límites a las ganancias de esta gente, los mercados bajan. O sea, una forma que tienen estas élites de condicionar las políticas es diciendo, si no haces lo que yo quiero, te tiro bajo los mercados. Esto es viejo, ya denunciado en la época de Alfonsín, la idea del golpe de Estado económico.
te hacen un golpe de Estado, básicamente lo que hace es te destruyen la economía para forzarte a tomar decisiones políticas. Bueno, esto está pasando en Estados Unidos ahora y en Occidente en general. Y ahora vemos que luego de estas palabras de Trump, ¿qué fue lo que pasó? Eh, Subió otra vez la bolsa. Pero esto sería contradictorio. ¿Cómo sube la bolsa si están hablando de que probablemente entonces es más fácil que haya una guerra? Se tendería que suba la bolsa por ahí en lo que tiene que ver con la industria armamentística, que va a ganar más plata, qué sé yo, pero el resto debería bajar porque se va a destruir la economía y sin embargo sube. Y claro, los especialistas en cuestiones financieras, económicas, en malabares para tratar de explicar este hecho. Y la realidad es que está bien, pero el problema es que no se encuentra la explicación por lo económico-financiero, sino por lo geopolítico. Porque en realidad lo que están haciendo no es responder a una acción política para ver si van a ganar más o menos, sino en realidad están condicionando la acción política con esa presión, montando cualquier excusa. Como ves, Trump, ¿querés que te suba el mercado? Bueno, ponete hostil con Ucrania, con Rusia. Vos tratás de pacificar las cosas con Rusia, entonces los mercados caen. Entonces, es lo mismo que hace también de alguna manera la Fed con el tema de que no quiere bajar la deuda. Si se la bajaba el costo, perdón, el interés, si se lo bajaba a Biden, pero resulta que con Trump eso no está bien. ¿Por qué? Porque evidentemente la Fed está jugando. Trataban de ayudar los últimos meses de Biden para que llegue mejor parado a las elecciones, bajando los intereses para que se estimule la economía, y con Trump va a ser exactamente lo contrario. En definitiva, vemos que siempre la cosa gira por el mismo lado, ¿no? Eh, la suspensión de aranceles, por ejemplo, de Estados Unidos es lo que se argumenta como parte del aumento, pero la realidad es que más bien hay que considerar cómo los factores financieros actúan como una forma de presión sobre Trump para que adopte una posición que les es más favorable en el mercado ucraniano, en la guerra de Ucrania, así como también tome medidas a favor de mantener la globalización y no romper las cadenas como intenta hacer con China. Esto no tiene nada que ver si está bien o está mal, si alguien es bueno o malo. Hay intereses y para ver qué nos conviene a nosotros apoyar, tenemos que ver cuáles son los intereses de nuestro país. En función de eso entendemos si a nosotros nos conviene lo que hace Trump o nos conviene lo que hacen los globalistas. Esa es la forma de análisis, no si nos cae simpático Trump o no, no si es supremacista o no. Eso son tonterías que realmente ni ponen ni sacan nada al análisis real. Ningún factor de poder serio actúa por lo que nos dice que no actúa. Es como una cáscara de propaganda que nos dice que se actúa por determinadas razones, pero ninguna de ellas es verdadera. Las razones fundamentales son otras. Entonces, olvídense de si hubo una invasión, si es justo o no es justo, si mataban o no mataban rusos. Todo eso es casi secundario. Lo que importa es las razones de seguridad de Rusia, por un lado, y la cuestión de cómo juega en Occidente las dos visiones. El Occidente globalista, con cadenas de producción largas e internacionales, que las corporaciones controlan los estados, o lo contrario. Entonces, con estas acciones, ¿qué es lo que intentan? Intentan que Trump fuerce la presión sobre Europa o sea, perdón, que sea forzado por la presión de Europa y de la inteligencia del Deep State, y que eso lo lleve a apoyar más sanciones y empiece a romper esa luna de miel con Putin, y a partir de ahí empiece a escalar la presión militar y arrastre más y más sanciones. Es el único objetivo que tiene Europa para llevar el globalismo, para llevar al mundo a una guerra. Pero también puede ser que Trump en realidad utilice, que creo que todavía es lo que está intentando hacer, una retórica dura contra ambos bandos, pero con la idea de salir, dejarle el protagonismo a Europa y desincentivando la ayuda militar. Porque Trump no se puso en contra de Putin, se puso en contra de Putin, lo dijo, que Putin estaba loco, pero también dijo que la culpa era de Zelensky, que hacía todo mal.
Entonces, en realidad, Trump está tratando de mantenerse equidistante en todos para que no dañen su imagen por acusarlo de pro-Putin por un lado y por otro lado para salir de ese conflicto y dejar que los europeos se hagan cargo de su guerra. Porque para Trump, vuelvo a insistir, esta no es la guerra de Trump y Estados Unidos, sino es la guerra que hizo Biden. Por más que esto no resista un análisis jurídico, pero eso es lo que él piensa y es lo que él dice. En definitiva, esta guerra no solo se disputa con misiles, drones, que es lo que vemos habitualmente, sino también con recursos, presión financiera y manipulación estratégica. Presiones sobre ambos lados, especialmente sobre el liderazgo estadounidense. Hay una presión sostenida sobre el gobierno de Estados Unidos para que se vuelque por un lado o por el otro. La Unión Europea, en un último manotazo de ahogado, está intentando mantener la cohesión geopolítica para empujarlo a Trump hacia un callejón sin salida en el tema diplomático y de esa manera contribuir a modelar el perfil global, ¿no? O sea, si Trump lo ve a Putin como absolutamente loco, bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ir contra Putin por responsabilidad. Por eso Trump trata de salir de esa situación diciendo, bueno, ojo, porque también Zelensky no hace nada más que agravar el conflicto. Entonces, esa dualidad manifiesta más una estrategia de equilibrio. Trump trata a la vez de distanciarse de los dos para tratar de permanecer como un mediador imparcial y de hecho tener asegurada la capacidad de retirada. Por eso es, insisto, en esa cuestión de, bueno, esto no es lo que yo inicié, no es mi guerra, es la guerra de Trump. La postura crítica en realidad puede ser entonces una idea de un Estados Unidos que se quiere retirar, de alguna manera argumentando que a nadie le interesa la paz, por lo tanto lo que hace Estados Unidos no pone ni saca nada, y de esta manera, ¿qué sería lo mejor entonces? Reducir el compromiso militar, el compromiso financiero que tanto le interesa a Trump, y centrarse en su programa de American First. ¿Cuál fue la reacción de Rusia? Fue básicamente minimizar todos estos comentarios de Trump diciendo que Putin estaba loco y que básicamente era una sobrecarga emocional. Fíjense lo comprensivo que están los rusos. Ah, bueno, sí, está bajo presión Trump y reacciona de esta manera. También veamos la capacidad de controlar sus nervios en Trump y en Putin. Putin nunca hace este tipo de declaraciones. Nunca. Occidente dice Putin está loco, pero las declaraciones de Putin son todas absolutamente medidas. En Occidente cada tanto a alguno de los líderes se les salta la chaveta y empiezan con este tipo de exabrupto, porque llamar loco a alguien con el cual está negociando es como que no ayuda demasiado a la negociación. Entonces, de alguna manera, da pie a lo que dice el Kremlin. Bueno, es que está bajo mucha presión Trump, comprendámoslo. Mientras que Macron, cuando no, Macron es el otro personaje nefasto de esta historia, y ahí sí no se puede ser imparcial con un tipo como Macron, vuelve a hablar sobre qué? Alto el fuego duradero, es decir, permitir el rearme de Ucrania y mayores sanciones contra Rusia. Es clarísima la actitud de Macron, ¿no? Y esto de alguna manera nos marca cuál es la dinámica compleja de esta situación. Entonces, hay una serie de acciones a tener cuidado, hay que monitorear mucho lo que hacen los mercados financieros, cómo están jugando dentro de Occidente para presionar a Trump, cómo Trump intenta salir de este juego y cómo la Unión Europea trata de cerrarle las salidas a Trump para obligarlo a participar en el conflicto. Esto es básicamente lo que estamos haciendo hoy. Y estos son los variables más importantes a monitorear en el futuro. Dado que la diferencia entre una guerra mundial termonuclear y una guerra, en todo caso, más limitada, pero que no salte a la escala de ser mundial y nuclear,
tiene que ver con lo que haga Estados Unidos. Entonces, por eso es tan grave lo que pasa en Washington. Y por eso siempre dijimos, la Tercera Guerra Mundial se define en Washington. Las posiciones del resto, tanto de Rusia como del globalismo, que ahora está en Europa, son muy claras. O sea, Rusia está muy clara en lo que quiere, los globalistas también, son dos cosas distintas, obviamente. ¿Cuál es el árbitro? Estados Unidos. ¿Se vuelca para el lado globalista y hay una guerra mundial? ¿O se vuelca para el lado de Rusia y hay que va a desarticular esto? Bueno, el juego está abierto entonces.